Buenos días o noches, criaturas de la luz. Bienvenidos a un capítulo más. El día de hoy quiero arrancar con una historia bastante fuerte, sucedida en el cementerio de la Recoleta. Antes quisiera comentarles que a todos los que nos dejen un gracias estarán recibiendo en su correo el primer capítulo en video de una novela en la cual estoy trabajando. Les prometo que es el mejor material que nunca hayan visto en este canal. El saludo de esta semana es para Juan Molinas y muchas gracias a todos. Les recomiendo que se pongan cómodos. Si es posible, apaguen las luces. Traigan la bebida de su preferencia, que ya nos sumergimos en la oscuridad de la noche. El cementerio de la Recoleta de Asunción, uno de los principales de la capital paraguaya, alberga numerosas historias. Esta es la historia de Gladys, más conocida como Loli. Ella es hija de la primera florista del cementerio de la Recoleta. Su madre fue la pionera. Tiene 50 años y se crió prácticamente allí. Loli heredó el negocio de su madre y hace años se dedica a realizar arreglos florales. Recuerda que era pequeña, su mamá la llevaba con ella y la ponía en una caneca, que es una especie de cubo de madera para poner flores. Su primera experiencia paranormal la tuvo cuando era niña, a los 10 años. Empezó a vender agua y a cuidar autos, y tenía un grupo de amigos con quienes se iban a jugar al cementerio. Un día, fueron a jugar cerca del portón número 7, donde había una planta de mora. Nunca tuvieron miedo hasta ese momento. Se subieron a la planta y empezaron a comer. De repente, salió una niña que no sabía de dónde venía, y les pidió que dejaran de hacer ruido. Uno de los chicos le respondió de manera maleducada, y en ese instante le tiró una mora. Pero lo más extraño es que esta mujer no se manchó con dicha fruta, ya que los que alguna vez comimos esto, sabemos que es imposible no mancharse. Asustados, empezaron a correr y a bajar del árbol. Algunos incluso se cayeron. Al hacer su trabajo diario y haber crecido en el cementerio, a Loli prácticamente nada le asusta. Con el tiempo, se acostumbró a los ruidos y cosas que pueden suceder, aunque hay días en que ni las más valientes se salvan. Un día, mientras iba al baño, escuchó ruidos extraños. Ella, que ya conocía el lugar, no se asustó demasiado, pero la sensación de que algo estaba ahí la inquietó. Después, escuchó ruidos extraños, como gemidos, pero en el lugar no había nadie. Le comentó a su compañera que estaba asustada, y ésta le respondió que se quedara tranquila, que no le iba a pasar nada. Loli también recuerda una anécdota de su madre sobre un encuentro extraño que tuvo cuando estaba arreglando flores a altas horas de la noche, ya que en el día en que se conmemora Todos los Santos, ellas amanecen en el lugar, debido a la gran cantidad de clientes que vienen en todos los horarios. Como a las 10 de la noche, previa a esta fecha, estaban arreglando las flores, y en eso ven una niña. Le pregunta a esta criatura de dónde viene y por qué está tan a altas horas por esos lugares. Ella la agarra de la mano y van caminando como queriendo mostrarle algo, pero al llegar cerca de la Cruz Mayor, la niña desaparece. Se dice que hay horarios específicos en los que se recomienda no caminar por los cementerios, ya que son momentos en que los difuntos rezan. La mujer mencionó que suelen ser las 6 de la tarde o las 12 del mediodía comúnmente. Generalmente dice que son almas en pena, que aún no lograron salvarse, y que están esperando que se les haga una misa o un rezo. Otra señora llamada Rosa trabaja con féretros, mausoleos,
piezas de mármol y flores. Rosa, otra florista, tiene 35 años trabajando en el cementerio y se encarga de 21 panteones. Sus jornadas comienzan temprano y finalizan a las 18 horas, aunque en fechas especiales como el Día de la Madre y el Día de Todos los Santos suelen quedarse más tiempo. Una noche, mientras trabajaba, Loli vio a una persona vestida de blanco en el portón número 3. Pensó que podría ser una chica llamada Gabriela, ya que conocía su nombre y la historia que le habían comentado las personas que la contrataron para trabajar en el lugar. La historia cuenta que Gaby era una joven de tan solo 14 años que se accidentó jugando handball y que desde ahí suele aparecerse a las personas que recorren por ahí. Rosa dice que siempre le pide que por favor no la asuste, que solo la cuide, ya que ella piensa que ella es una persona inocente y de alma buena. La señora Rosa cuenta que una noche de mucho cansancio se acostó a dormir en el cementerio sin darse cuenta y que su cabeza estaba en una posición peligrosa. Ese día dice que escuchó una voz en su cabeza que la despertaba para decirle que se acomodase bien porque estaba en peligro. En otra ocasión no fue una experiencia agradable, ya que una persona vino a contratar los servicios de Rosa para limpiar una pequeña tumba. Le ofreció un buen monto, por lo que ella accedió. Pero cuando fue a retirar la cruz de la tumba y la bajó sobre otro panteón, inmediatamente sintió una manifestación, como si la agarraran desde atrás. Aparentemente, lo que molestó al dueño de esta tumba fue la cruz que tocó su tierra, ya que averiguando después, se trataba de una persona que se había quitado la vida. Y anteriormente estas personas, en estas condiciones, eran enterradas atrás del cementerio, sin ninguna cruz en este caso. Desde entonces, ha tenido experiencias positivas y negativas en su trabajo, como el episodio en que tuvo que limpiar una tumba en el portón número 4. Allí sintió que alguien le alzó el cabello, lo que la asustó tanto que decidió no volver a aceptar trabajos en esa zona del cementerio. A pesar de las experiencias, Rosa sigue trabajando todos los días enfrente de la Recoleta y aconseja a todos respetar ciertos horarios dentro del Camposanto. A las 6 de la tarde ya no hay que entrar más, ya que puede resultar peligroso. Soy Gloria, de Ciudad del Este. Cuando era chica, solía ir de vacaciones a la casa de mi abuela en Coronel Oviedo, más exactamente en Arroyo Guazú. Una noche, dormimos con mi mamá en una habitación que daba al lado de la cocina. Mi mamá me despertó en plena madrugada, porque se veía un fuego enorme a través de las paredes de madera, que en guaraní llamamos tapiacuá, ya que no tiene juntas. Lo curioso es que no había leña, solo el famoso tataú, un tronco grande que no tiene llamas sin leñas más pequeñas. Sentíamos que alguien caminaba por ahí, pero no veíamos a nadie. Al día siguiente le contamos a mi abuelo, quien dijo que el bombero tenía frío y que decía en guaraní oimeneiro uja o yepe. Le respondí que no iba a dormir más porque me daba miedo. Él me dijo que no tuviera miedo, que mientras no lo buscara y lo respetara, él me cuidaría y que le hablara cuando lo sintiese cerca. Pasaron los años y una noche de invierno, entre las 8 y las 9, iba entrando a un lugar llamado El Triunfo, en el kilómetro 34 de Mingaguazú. Allí, las casas están cada 100 metros y cada una tiene al menos 3 perros. Después de caminar unos 500 metros,
y pasar un arroyo, empecé a sentir que alguien me seguía. Me di vuelta, pero no veía a nadie, aunque la sensación persistía. Recordé lo que mi abuelo me había dicho y le pedí que me cuidara hasta llegar a mi destino y que ningún perro me ladrara en ese camino, ya que tenía que recorrer otros 2000 metros. Continué mi camino, disfrutando de la luna y del hermoso paisaje, y me olvidé del incidente. Al llegar a la casa, los perros salieron a ladrar hasta que me reconocieron. Me di cuenta de que mi familia estaba mirando las 24 horas por el frío, que es un programa de noticias. Lo más sorprendente es que durante todo el trayecto ni un solo perro me ladró y no me crucé con nadie. Me sentí como su amiga y desde entonces le respeto mucho por las historias que escucho. A un tío lo levantó de un árbol de Samuú sin ningún rasguño, algo muy raro, y los bomberos tuvieron que bajarlo. A otro señor que lo desafió, lo tiró de un golpe de su hamaca, y él mismo contó eso. Cuando era más niña, sin darme cuenta, le saqué una foto al Señor de la Noche. No me di cuenta de esto hasta un tiempo después. Decidí revisar las fotos que había tomado en la plantación de mandioca de mi tío, y al hacer zoom en una de ellas, apareció un bulto negro. Al mirar bien, tenía cara y ojos, parecía un pequeño ser negro. Pensé que podría ser un tronco o algo similar, así que le pregunté a mi tío si en las mergas, terrenos de mandioca, había algo así. Me dijo que no, porque ellos habían limpiado toda la zona. En otra ocasión, volví a ir al lugar para verificar dónde apareció la figura, y definitivamente no había nada. Estaba completamente limpio. Fue entonces que nos dimos cuenta de que era el bombero el que había aparecido en la foto. Sin querer le había tomado una imagen. También he visto relatos en un canal sobre el Caraípujaré, donde muestran videos caseros que, por casualidad, pueden captar lo que parece un ser. Justo se asemeja un poco a lo que vi en mi foto. Aún conservo la imagen, la tomé con un celular no tan moderno, un Nokia de hace más de 5 años, cuando los celulares táctiles apenas empezaban a salir. Recientemente he sentido su presencia rondando por mi casa. Puse Pindocaraí como cruz en las puertas, algo que me recomendaron para que no entrara este ser. Decidí arriesgarme y compartir la foto de la que hablé ayer, esperando que no se burlen. La encontré entre mis archivos y al escuchar las historias recordé que la tenía. En ese entonces, la parte de atrás de la foto era un bosque virgen. Todas las mergas de mandioca estaban limpias y no había nada. Sin embargo, al tomar la foto y revisar después, apareció esa figura, pero a simple vista no vimos nada. Esa tarde se oían silbidos y ruidos, pero era algo normal para ese lugar. Resulta que trabajé en Asunción del Paraguay por un corto tiempo en la compañía boliviana LAP, allá por finales del 2002. Operaba su flota de B727 100-200 y B737 300. En una ocasión, en el mes de enero del 2003, realizó un vuelo charter arribando de la Santa Cruz a la medianoche y debía partir a la mañana bien temprano de regreso. Esa aeronave fue el B727-200, matrícula CP276. Ocurre que dicha aeronave estuvo envuelta en un incidente grave en enero de 1985, cuando un pasajero armado con una bomba en vuelo de La Paz a Santa Cruz se dirigió al lavatorio en el momento del descenso y, encerrado,
detonó una bomba con el propósito de quitarse la vida y derribar el aparato, pero no logró su segundo cometido, ya que el piloto mantuvo el control y aterrizó de emergencia con un gran agujero en el fuselaje, con restos del pasajero esparcidos por la sección delantera, desatando un caos. Posteriormente, dejado fuera del servicio para reparación, los técnicos y mecánicos afirmaban escuchar ruidos raros dentro de esa aeronave, en horario nocturno principalmente, que se prolongaron por un buen tiempo. Pasos presurosos en el pasillo, jadeos y lamentos, etc., que se pensaba provenían del pasajero que se había quitado la vida y no querían permanecer en el lugar por mucho tiempo. Inclusive se decía que quedó un olor permanente muy peculiar y fuerte en el lavatorio. En mi experiencia personal, me tocó pasar aquella madrugada a bordo del CP-1276 durante su estadía en Asunción, en compañía de algunos tripulantes que descansaban en la sección trasera, y yo ubicado hacia la sección delantera, no muy lejos del lavatorio. A pesar de ser una madrugada muy calurosa, el aire acondicionado congelaba de una manera que me pareció anormal, y estando en la penumbra con las luces del interior, apenas iluminadas con la escalerilla ventral abierta únicamente para acceso, no sentí temor alguno, ya que lo veía como una experiencia poco usual, para comentarla posteriormente. Mi nombre es Robert, actualmente tengo 22 años y esta es mi historia con el Señor de la Noche. Desde que tengo 14 años me persigue y recuerdo que comenzó a molestarme con silbidos que no llamaban mi atención. Decidí a ignorarlos porque creía que era lo mejor. Luego empezó a lanzar limones sobre el techo de mi casa, que era de chapacín. Una noche, cuando tenía 15 años, me encontraba bebiendo una gaseosa y viendo documentales hasta que del fondo de la casa llegó mi perro llorando, con miedo, como si alguien o algo le hubiese asustado. El animal lloraba desconsoladamente y tenía la cola entre las patas. Iba y venía del fondo de la casa, como si quisiera mostrarme algo. Como no se calmaba e insistía bastante, decidí ir al fondo de la casa para ver qué era aquello. No encontré nada, incluso con la linterna de mi teléfono. Grande fue mi sorpresa cuando 2 piedras fueron lanzadas contra la pared. En ese momento no me asusté. Decidí entrar y cerrar todas las puertas. Desde entonces no volví a sentir nada hasta que llegó la pandemia. Y en una ocasión me encontraba trabajando por la noche de delivery. Cuando iba regresando a mi casa escucho un silbido y minutos después siento que alguien me empuja y me echa de la moto. La primera semana de pandemia me encontraba estudiando cuando decidí ir al fondo de mi casa a fumar un cigarrillo. Pasados unos minutos escuché un silbido helado en el oído. Me puso los pelos de punta. Ingresé corriendo a mi vivienda y le comenté lo sucedido a mi mamá. Me dijo que lo mejor era confrontarlo de manera amistosa y pedirle que dejara de molestarme. Era algo que creía mi abuelo y toda mi familia. Me armé de valor, salí afuera y pronuncié las palabras que me había dicho mi mamá. Shenda yapoinder jembaebe, anibe sinsha. La peishare yapoyeu, ayawatan derejenderupe. Desde ese día nunca más me volvió a molestar. Perdí el miedo a muchas cosas y sentí tranquilidad al caminar por la oscuridad. Hace bastante tiempo no me ha vuelto a molestar. También me dijeron que la sal y la oración de las 12 palabras dobladas sirven para ahuyentarle. Hola, me llamo Alba Patricia y vivo en la ciudad de Ubicuí. Estoy en una casa nueva,
en la que nadie había vivido anteriormente. Vivo con mi hijo y aunque estoy sola, siempre escucho ruidos extraños. Un día, mi novio vino a pasar la noche. Por la mañana, escuché un ruido. Él ya estaba despierto, pero yo seguía durmiendo con mi hijo, o al menos acostada. Entonces escuché un sonido parecido a un tiroteo en la pared, como si alguien estuviera golpeando, dando la impresión de que un hombre estaba golpeando y disparando algo. Pensé que estaba soñando, pero el ruido se hizo más fuerte y me desperté. Allí estaba sentado mi novio en la cabecera de mi cama. Le pregunté qué era el ruido y él no sabía nada. Fue entonces cuando me di cuenta de que era real. De repente sentí como si algo subiera por el techo y los pasos eran muy fuertes, como si un toro furioso estuviera corriendo de un lado a otro. De pronto, esos pasos bajaron y se detuvieron frente a mi casa. Luego, algo golpeó la puerta. Le pregunté a mi novio si debía abrir y él me dijo que sí. Abrí la puerta y no había absolutamente nadie. Fue algo muy fuerte y sentí mucho miedo. Desde ese día no quise quedarme más en mi casa y prefería dormir en casa de mis amigas. Hasta ahora sigo escuchando movimientos extraños. Abajo del video tienes una opción que dice gracias, en donde puedes dejarnos tu aporte voluntario y por supuesto recibir un saludo muy especial. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches.